Bueno, Agustín, empecemos con lo más importante, que es la conferencia que vienes a dar aquí en Guayaquil, en Quito y en Loja. Y sé que aquí en Guayaquil es el día sábado 20 de noviembre, son 8 horas, 9 horas de capacitación. Sí. Cuéntanos en qué consiste, qué es lo que se habla en esta conferencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo. Sí, efectivamente, son 9 días que voy a estar en este país, en estas 3 ciudades, y en el caso puntual de Guayaquil es un curso de capacitación. Es decir, no es una conferencia, porque las conferencias suelen ser cortas, duran 1 hora, 1 hora y media, máximo 2 horas. Si hay posibilidad, uno toma 2 o 3 preguntas y ya está. En cambio, en el curso de capacitación vamos a estar 9 horas juntos, va a haber almuerzo, ¿sí? Eso va a tomarnos 1 hora, o sea que horas de capacitación totales van a ser 8. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver temas referidos al aborto, temas referidos al feminismo, temas referidos a la ideología de género, temas referidos a la agenda globalista que se ha puesto a andar y que es la que está realmente presionando en nuestros países. Vamos a ver temas de teoría política y vamos además también darle fuerza al curso con un enfoque bien práctico. Vamos a tener un taller de debate, cómo debatir, voy a dar muchos trucos para debatir, vamos a ver cómo nos preparamos para un debate y vamos a hacer casos prácticos, análisis de videos de Ben Shapiro, de Jordan Peterson, de Nicolás Márquez, de Javier Milei, de mucha gente que debate cotidianamente, hacemos análisis sobre esos videos y cerramos el curso después con simulaciones de debates entre los participantes del curso. Así que va a ser un curso teórico y práctico también para aquellos que quieren dar la batalla cultural. Bueno, ya vamos a hablar de la batalla cultural. Me dicen que son 8 horas de capacitación y tratas todos estos temas. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Que haya gente preparada? ¿Cuál es el objetivo de tu llegada? El objetivo es que yo veo que hay mucha gente que no se anima a hablar porque en el fondo ellos tienen desconfianza de sus argumentos. No saben muchas veces explicarlos y otras veces ni siquiera saben bien qué es un argumento bien armado. Entonces, el objetivo del curso es formar guerrilleros culturales para que salgan a dar sus micro batallas culturales en todos sus ámbitos. Si son chicos que van a la escuela, que la den en la escuela. Si son jóvenes que van a la universidad, que la den en la universidad. Si son jóvenes que tienen, no sé, un canal de YouTube, una cuenta de Twitter, de Facebook, que sepan hacer guerra de guerrillas cultural en las redes sociales. Si son padres de familia que no saben cómo educar a sus hijos porque no se han educado ellos previamente en estos temas que son tan importantes hoy, que puedan tener las herramientas para hacerlo y para formar a las nuevas generaciones. Esto está dirigido para todo el mundo. El objetivo es formar líderes para que nuestra voz empiece no solamente a escucharse, sino además que empiece a convencer a las personas con buenos argumentos. Guerrillero, ¿no te parece una palabra un poco fuerte para usarlo en este ámbito de una batalla, digamos, dialéctica entre las personas que están afines a ti, digamos, hacia la derecha, y las personas que están hacia la izquierda? Mira, es que, a ver, pasa que la estrategia de guerra de guerrillas aplica a este contexto. Solamente que yo aclaré guerrilleros culturales, porque la guerra de guerrillas tiene una lógica teorizada, entre otros, por el Che Guevara, que supone que frente a la desventaja tecnológica, frente a la desventaja organizacional, frente a la desventaja financiera, un grupo guerrillero, sin embargo, puede hacer una revolución. Es decir, ¿cómo? Bueno, buscando la forma de suplir todas esas desventajas con técnicas novedosas. Entonces, el guerrillero, por ejemplo, el guerrillero de los años 70, quien, dicho sea de paso, no reivindicó porque eran personas muy violentas, asesinos, ladrones, secuestradores, no ese es el modelo, pero sí el modelo estratégico. El guerrillero de los 70, ¿qué hacía? Bueno, sabía que no podía dar un combate cuerpo a cuerpo contra un miembro de las Fuerzas Armadas y por lo tanto cambiaba el escenario. Él era el que cambiaba el escenario y se escondía en la selva y hacía que las Fuerzas Armadas tuviesen que entrar a un campo de combate que no conocían. Los guerrilleros culturales, sabiendo que no tenemos ni las universidades, ni los colegios, ni los medios de comunicación, ni la farándula de nuestro lado, ni los grandes grupos de intelectuales de nuestros lados, ¿qué podemos hacer frente a todo eso? ¿Simplemente rendirnos? No, podemos aprovechar la debilidad estructural si sabemos
a abordarla con inteligencia. Por eso es que creo que es una metáfora también un poco provocativa la que utilizo, pero es la idea de, sí, estamos en desventaja, sí, lo reconocemos, pero vamos a hacer algo con nuestra desventaja y vamos a ganar este combate, que es un combate de tipo cultural, no armado, lo vuelvo a subrayar. Claro, o sea, la derecha está en desventaja, eso es lo que... Sí, en desventaja sobre el dominio de los aparatos culturales. Es decir, la izquierda desde hace décadas ha entendido que su guerra de guerrillas armada ya no daba ningún resultado real y necesitaba apoderarse de los aparatos culturales. ¿Qué son los aparatos culturales? Lo que mencioné recién. Los medios de comunicación, las universidades, las escuelas, incluso se han infiltrado dentro de las iglesias. Bueno, frente a eso la derecha no ha hecho absolutamente nada. La propuesta es aprendamos de nuestro adversario las cosas que ha hecho bien y nosotros empecemos a hacerla bien también. Bueno, vamos por cuestión de tiempo directamente a las preguntas. Batalla cultural, lo mencionaste. ¿A qué te refieres con batalla cultural? ¿De dónde sacas el término? ¿Es algo que tú inventaste o que tú acuñaste o de dónde apareció? ¿Y qué es la batalla cultural que estamos viviendo? Mira, la batalla cultural ha sido siempre muy asociada a la teoría de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un italiano, líder del Partido Comunista Italiano, un tipo que terminó preso por Mussolini y que desde la cárcel él se preguntaba por qué en Rusia sí y en Occidente no. O sea, por qué la revolución comunista había llegado a un país como Rusia y no a un país como el suyo, Italia, por ejemplo. ¿Qué pasa en Italia? Bueno, en Italia y en Occidente hay frenos culturales para la revolución, por lo tanto hay que dar una batalla cultural. Esa es la idea general. Entonces, batalla cultural ha sido un término que proviene de las izquierdas, más que de las derechas. Las derechas en los últimos años lo han tomado al término aprendiendo de su adversario. Lo toman los libertarios, como Javier Milei, lo toman los conservadores, como Miklos Lukács, los patriotas, como César Vidal, por ejemplo. Hay mucha gente que está hablando hoy de lucha cultural o de batalla cultural. ¿Qué es la batalla cultural? Es una disputa por la definición de los elementos culturales en una sociedad. ¿Cuáles son los elementos culturales? Pues muchos. Mirá, normas, costumbres, creencias, lenguajes. Podés pensar, por ejemplo, en el llamado lenguaje inclusivo. Bueno, eso es una batalla cultural, por ejemplo. La lucha que se está dando a nivel ideológico para determinar el contenido de un lenguaje, la forma en que las personas hablan. Valores, normas, costumbres, creencias, lenguajes, mitos, ritos, hábitos, formas de relacionamiento. Todo eso es parte de una batalla cultural que se determina con arreglo a medios culturales. Es decir, en una batalla cultural, y lo conecto con la respuesta anterior, uno no utiliza armas de fuego, uno utiliza armas intelectuales. Por eso, vuelvo incluso más atrás en nuestro diálogo, el curso que vamos a dar es para preparar a guerrilleros culturales para que tengan armas intelectuales para poder dar una batalla cultural por la determinación de las normas y elementos culturales de la sociedad. Y uno de esos elementos que está, digamos, en auge y que más se pelea es la despenalización o no del aborto, ¿no? Sí. Y aquí en Ecuador, digamos, eso está vigente. Y te voy a mencionar dos casos. Aquí en Ecuador, el 28 de abril pasado, la Corte Constitucional lo despenalizó y en su dictamen dice que aunque no exista un articulado para ese tipo de casos, decía que no se podía penalizar a la víctima y que tanto doctores como víctimas podían proceder al aborto, es decir, que se pueden realizar abortos de manera legal. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esa decisión de la Corte Constitucional? Mi opinión es que acá hay una agenda internacional y que, sea como sea, se termina imponiendo. A veces lo hacen a través del Poder Judicial, como es este caso. Hay veces que entienden que el Poder Legislativo tiene la fuerza política y la mayoría de votos para poder pasarlo también por allí. En Colombia ha sido, por ejemplo, un modelo similar al de Ecuador. En Argentina, al principio fue un fallo de la Corte, ¿sí? Un fallo de la Corte que despenaliza el aborto en ciertas causales y después terminamos con una legalización de 14 semanas de embarazo y sin términos si cae el embarazo dentro de las 3 causales de aborto. En el fondo, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué hay tanta desesperación por legalizar el aborto en todos nuestros países? Pues porque hay una orden internacional. ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿De dónde yo lo saqué? Bueno, por ejemplo, en 1994, la Conferencia Internacional de Población de Naciones Unidas en el Cairo establece de forma explícita que todos los estados del mundo
deben legalizar todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto, a más tardar para el año 2015. De esto lamentablemente no se habla, pero es lo que está en el fondo. ¿Por qué motivo existe esta normativa internacional bajada desde Naciones Unidas? Pues porque ellos consideran que hay muchas personas en el mundo y que hay que reducir la natalidad. El problema de la natalidad en el mundo viene siendo traído desde la década del 60 del siglo pasado. Lyndon Johnson, 1965, presidente de los Estados Unidos, en el 20º aniversario de Naciones Unidas, dijo textualmente lo siguiente: actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de natalidad equivalen a más de $100 invertidos en ayuda económica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que se dan cuenta países ricos como Estados Unidos, por empezar, de que ayudar a los pobres significa ayudar a que se dejen de reproducir, porque sale mucho más económico que los pobres no se reproduzcan a ayudar a los pobres una vez que ya han nacido. Entonces, ahí ya tenés un caso, sí. Bueno, sí, perdón, pero es que entiendo, digamos, toda esta orden detrás de esto, pero ya hablando, digamos, más de la parte humana, de casos específicos, porque existen las violaciones, existen las niñas afectadas, las mujeres afectadas, entonces, y habrá mujeres que estarán en su derecho de decir, me violaron, no quiero tener este bebé. Sí. ¿Cómo las convencemos o cómo les decimos de que no tienen que abortar si no se sienten ni listas ni preparadas ni tienen ganas de tener el hijo de un violador? Vamos a ver, el problema para el Estado no es la violación, sino el embarazo. ¿De dónde saco esto yo? Bueno, lo saco, por ejemplo, del proyecto de ley de legalización de aborto de este país, ¿sí?, por causal de violación, que hoy se está introduciendo en la discusión pública, que lo ha redactado la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, vamos a ver. Su artículo 4, inciso D, perdón, su artículo 5, inciso D, nos habla de la atención integral a la mujer que ha sido violada. Me parece excelente. Ahora, cuando uno lo lee con detenimiento, esa atención integral a la mujer violada está en función de que esa mujer violada haya aceptado abortar. O sea, si vos fuiste violada en este país, y esta ley se aprueba, vos fuiste violada en este país, esa violación, lamentablemente, además de haber sido violada, generó un embarazo, y vos elegís no abortar, elegís apostar a la vida, el Estado no te va a apoyar. Porque para el Estado el problema, insisto otra vez, no es la mujer, es la natalidad. Lo que están usando son casos lamentables que evidentemente debieran ser combatidos en su raíz. Es decir, ¿cuál es el problema de la violación? ¿El embarazo? No, la violación. Pero ese no es el enfoque. El enfoque es, el problema de la violación es el embarazo. Por eso las políticas públicas se hacen sobre la terminación violenta del embarazo y no sobre la violación, que se podrían hacer muchas cosas. Claro, ahora, Agustín, pero y si por ejemplo la Defensoría te escucha y dice, bueno, Agustín tiene razón, vamos a dar ayuda integral a la mujer que decida interrumpir el embarazo y a la mujer que no decida interrumpir el embarazo por violación, que igual, o sea, que igual le vamos a dar ayuda integral a los dos. En ese contexto, igual, al ser algo equitativo, igual, ¿estarías en contra o dirías, bueno? No, estoy en contra. Estoy en contra totalmente. A ver, hay muchos artículos que son lamentables de ese proyecto de ley. No sé si hay tiempo ahora para eso, pero ¿por qué estoy fundamentalmente en contra? Porque yo no creo que una injusticia se resuelva con otra injusticia. Es decir, yo no puedo resolver la injusticia de una violación con un enfoque reactivo y no proactivo, que además implica la aniquilación de una vida humana inocente que está además protegida constitucionalmente en este país. Es decir, más allá de las consideraciones biológicas sobre la existencia de esa vida humana, con autonomía genómica desde el momento uno, que esto ya está saldado por la ciencia y esto ya se sabe que es así, si nos vamos al asunto jurídico, que es del cual vos me consultabas recién, que qué opinaba yo sobre la Corte, pues explíquenme, por favor, cómo es compatible eso, por ejemplo, con el artículo, si mal no recuerdo, 47, el artículo 45, perdón, el artículo 45 que protege desde el Estado la vida humana desde la concepción, a menos que también violentemos la igualdad ante la ley y consideremos que hay seres humanos más dignos que otros. Lo interesante del caso es que, por ejemplo, yo no conozco cómo vos fuiste concebido. Yo te conocí ahora hace un rato, estamos haciendo esta entrevista, yo no sé cómo vos fuiste concebido ni me importa, yo no sé quién fue tu padre, yo no sé si tu padre fue un hombre bueno, un hombre malo. Lo único que yo sé
es que vos sos tan digno como cualquier otra persona y por eso tu derecho a vivir debe ser protegido por el Estado. Yo no puedo decirle a la mujer que le voy a solucionar sus problemas de violación con abortos, porque eso además no es cierto. En países donde se legalizó el aborto por violación, las violaciones ni siquiera han caído porque a nadie le interesa. Más aún, muchas veces es una vía libre para el violador para poder ser encubierto por el Estado. Te pongo un ejemplo sobre este articulado de esta ley. Aquí se requiere, por ejemplo, abortos y se posibilita abortos en niñas sin el concurso de la aceptación de sus padres. Es decir, una niña puede irse a hacer un aborto sin que los padres ni siquiera se enteren. Bueno, vamos a suponer, hay un violador intrafamiliar, un intruso dentro de la familia que está violando a una niña, que la embaraza, pues ¿qué tiene que hacer? Muy simple, la lleva a esa misma persona a abortar y los padres nunca se enteraron. Es decir, esto es una buena noticia para los violadores, no para las mujeres violadas. Para las mujeres violadas una buena noticia sería que una buena vez y por fin el Estado diga, el problema no es el embarazo, el problema es la violación. Ok, y vamos a otro caso rapidito. Sí. En Bolivia, recientemente una niña de 11 años es violada por el abuelastro, el papá Claro. del padrastro. Y bueno, se enteran del embarazo, ellos iban a abortar porque en Bolivia es legal el aborto por violación. Interviene un grupo católico, un grupo religioso, convencen a la madre de la niña y ya no quieren, y deciden, bueno, ya no voy a abortar. Esto encendió a los representantes de organizaciones feministas de ese país, hubo marchas, todo, hubo un proceso judicial, la justicia determina de que la niña podía hacerse el aborto, se procede al aborto, el ministro de gobierno de ese país, que se me escapa el nombre en este momento, dice que se cumplió con lo que se dictaminó la ley, y la familia, en cambio, dice que se le hizo un parto prematuro a la niña. En este caso, ¿cuál es tu posición al respecto? Bueno, por supuesto que estoy en contra. Es decir, acá lo que se busca constantemente son casos como estos para sentar antecedentes. Uno sienta un antecedente con un caso lamentable, evidentemente, y ese antecedente después empieza a fijarse como norma para lo que sigue. En el caso del feminismo, fíjese usted que nosotros ya no sabemos qué ha pasado con esa niña. Todo este cuento se terminó cuando hubo un aborto. Es decir, nadie sabe qué pasó con el abuelastro, nadie sabe cómo se está asistiendo a la niña, nadie... Tiene ayuda social. Sí, pero digo, ya no hay una discusión pública sobre eso. Okay. La discusión pública se ha cerrado. Se hizo el aborto, se cerró la discusión pública. ¿Por qué? Porque la sensación que le queda a la gente es que el aborto termina solucionando una violación. Y el feminismo y los sectores abortistas se usan este tipo de casos extremos, lamentables y reales, ¿sí? Para abrir una agenda que tiene eso como punto de partida, pero no como punto de llegada. Si alguien se cree que la despenalización del aborto por causales es el punto de llegada de una agenda y que nosotros vamos a decir, no, nosotros vamos a llegar hasta acá nomás, uno está completamente equivocado. Una vez que se legaliza el aborto por causales, la próxima intención es legalizar el aborto hasta 12 semanas. Una vez que se legaliza el aborto hasta 12 semanas, se amplía, a veces son hasta 14, a veces es hasta 20, a veces incluso más. Y el punto final de esta agenda, que ya se ha confirmado en ciertos países o en ciertos estados o ciudades como Nueva York, es el aborto por nacimiento parcial, es decir, el aborto hasta el último momento del parto. ¿Sí? En Argentina, donde esta agenda ha avanzado de la misma forma que se está planteando hoy aquí, ya hemos llegado a tener una ley que es la actual, donde tenés aborto libre hasta la semana número 14, pero tenés aborto sin plazos de términos y cae dentro de la causal violación, salud integral o malformación. ¿Sí? O sea, uno puede hacerse un aborto, por ejemplo, hasta el mes número 9 si le avisa a un médico que su niño viene con síndrome de Down. Ok. Vamos a ir hacia el gobierno. Tú también hablas mucho sobre los gobiernos, sobre la derecha y esta batalla cultural entre derecha e izquierda. Nosotros actualmente tenemos a Guillermo Lasso en la presidencia.
desde la oposición dicen que es, o una de las cosas que siempre se le dice es que es de derecha, que es conservador, él es abiertamente católico, pero cuando asume el gobierno, el mandato, pasa esto de la Corte Constitucional, él lanza un comunicado donde dice que respeta, que por más que él no está de acuerdo con la decisión, él respeta en un Estado de democracia la decisión de la Corte Constitucional. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque tú hablas mucho sobre los gobiernos de derecha light, por así decirlo, sí, o que no son de derecha. ¿Cómo consideras hasta ahora que es el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Crees que no es un gobierno de derecha? No. ¿O cómo, en dónde lo encasillarías? Yo lo encasillaría en la misma línea de un Macri, un Piñera, un Iván Duque, o sea, todas personas que ya han fracasado en sus países. Si uno no se pone duro contra la izquierda y lo único que se puede poner duro contra la izquierda es la derecha, pues entonces estás condenado al fracaso. Es lo que ha pasado en la región. PPK en Perú fracasó, su sucesor fracasó, lo destituyeron incluso. ¿Quién terminó? El maoísmo en Perú, Pedro Castillo. ¿Qué pasó en Chile? Piñera, que es el reflejo de Lasso, pero en Chile. Bueno, fracasó hasta tal punto de que hay una convención constituyente en este momento en Chile para una nueva constitución. Están refundando el país y discutiendo cosas como si Chile va a ser una república o no, por ejemplo. En Argentina, ¿qué pasó? El macrismo, que fue esa derechita light acobardada, tendió en esos 4 años una lindísima alfombra roja para que el kirchnerismo volviera al poder. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la derecha cobarde ha demostrado que no es una solución frente a una izquierda aguerrida, que tiene determinación, que se apalanca a través del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla. Ni Piñera, ni Macri, ni Duque, ni PPK, ni toda esta derechita cobardada que es el reflejo de Lasso en otros países ha podido enfrentar realmente a la izquierda. Terminan además comprando los relatos culturales de la izquierda. Lasso, por ejemplo, ha abierto ahora, no tengo bien en claro si es un ministerio o una secretaría de la diversidad, del género. De los derechos, o sea, es la Secretaría de los Derechos Humanos donde sí, van a meter todas estas... Sí. Bueno, ahí tenés un ejemplo claro, es decir, la derecha que enfrenta a la izquierda, ¿cuáles son los casos, por ejemplo? A ver, Javier Milei, el día de ayer en Argentina, tercera fuerza en la capital federal. Entró como Lo que pasa es que la derecha que enfrenta directamente a la izquierda, como tú decías, hay una desventaja. Por lo general, cuando la enfrentas directamente, en cuanto a votos, pierdes muchos votos y terminas no ganando. Mirá, no lo sé. A nosotros nos han dicho constantemente que teníamos que elegir por el centro porque si no la izquierda se iba a apoderar de nuestros países. Cuando se fue por el centro, la izquierda se terminó apoderando de nuestros países igual. En México acabaron con López Obrador. En Argentina con el kirchnerismo por 4ª vez. En Bolivia terminaron de nuevo con la gente de Evo Morales. En Perú con un maoísta vinculado a Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque optamos por ir por el centro, por el candidato moderado. En cambio, por ejemplo, en España, donde hay un partido claramente de la derecha que es Vox, ha imantado, y esta es la función de la derecha también, imantar al centro derecha de nuevo hacia el centro derecha y que no se vaya corriendo hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué la derecha tiene que estar, o el centro derecha tiene que estar constantemente gobernando para las izquierdas progresistas? ¿Por qué el centro derecha tiene que estar constantemente apoyando aborto, apoyando ideología de género, apoyando multiculturalismo? Mirá, te pongo un ejemplo. Lasso dijo que él va a acatar lo que la Corte Constitucional diga. Yo me pregunto, ¿en una república no se supone que la justicia no legisla? ¿Desde cuándo hay que acatar a jueces que pretenden legislar en un país cuando la legislación parte del Congreso Nacional? Bueno, él muy bien podría haber usado este argumento y haber dicho, oigan, no, estos jueces se están extralimitando en sus funciones republicanas. Esto es un atentado contra la división de poderes. Pues no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, porque tendrá miedo que le hagan un pañuelazo y que vayan unas cientos de feministas allí afuera de la Casa de Gobierno a hacerle una manifestación. Voy a poner 2 ejemplos de mi propio país, que es el país más abortista, porque se acaba de legalizar un aborto casi completo, y porque es el país más feminista de la región. Mirá, 2 datos. Cuando el año pasado se legalizó el aborto, se hizo una encuesta nacional para saber cuántos argentinos apoyaban la ley del aborto. Prácticamente 7 de cada 10 argentinos no apoyaban la ley del aborto. Ahora, vos prendías la televisión y tenías el 99% de los medios apoyando la ley del aborto. Entonces, ¿cuál es el mensaje para el político? Bueno, esta es la opinión pública. Segundo ejemplo, en Argentina se supone que todo el mundo es feminista. Vos prendés la televisión y todas son feministas radicales.
Ahora, la encuestadora Ipsos hizo un relevamiento de cuánto había de feminismo en Argentina y encontró de que 7 de cada 10 mujeres en Argentina no se dice feminista. Entonces, hay que perderle el miedo, creo yo, a esa opinión pública fabricada por los medios. Tu Instagram fue cerrado, estábamos hablando antes de cámara que lograste recuperarlo, cuéntanos qué pasó, porque eso es algo que no trascendió en los medios. No. Bueno, tampoco vemos nunca pro abortos y pro feministas que le cierren los Instagram simplemente porque no se los cierran. ¿Qué pasó con mi Instagram? Fue cerrado por nada, no hubo ninguna explicación, no hubo ningún posteo, ningún comentario que el sistema me haya reportado que fuera la causa del cierre de mi cuenta. La cuenta simplemente se cerró, alegando violación de normas comunitarias, sin especificar qué norma comunitaria y qué acción mía en su red social había violentado esa norma comunitaria. Yo a partir del día del cierre tengo 30 días para recuperar la cuenta de Instagram. Instagram es parte del grupo de Facebook, por lo tanto Facebook me manda a mí la posibilidad de hacer un descargo a través de un formulario. Yo hago ese descargo todos los días durante muchos días, dentro de esos 30 días de plazo que tengo. No tengo ninguna respuesta por parte de Facebook, entonces tomo medidas judiciales cuando me quedan 15 días todavía para recuperar la cuenta. Las medidas judiciales fue un recurso de amparo por la violentación de muchos derechos que me corresponden a mí, en poder empezar la libertad de opinión, la libertad de expresión, entre muchos otros. Y el juez hizo tiempo, el juez que tenía que resolver el amparo en pocos días, no lo resolvió, dilató. ¿Por qué dilató? Porque si él espera a que pasen esos días que faltan para que la cuenta termine de borrarse por completo, porque recordad que te dije que yo tengo solo 30 días para recuperarla, si el juez espera hasta que esos días pasen y la cuenta se borre por completo, el objeto del proceso se cae, es decir, ya eso cae en abstracto. Por lo tanto, el juez esperó. Entonces nosotros cambiamos la estrategia y amenazamos con denunciar a los gerentes de Instagram si cerraban mi cuenta por un delito penal que en la República Argentina es el de obstruir una causa judicial. Si hay una causa judicial en curso y yo aniquilo el objeto del proceso, que en este caso es una cuenta de Instagram, pues yo estoy obstruyendo la justicia y estoy incurriendo en un delito penal. Entonces, ningún CEO de Facebook quiere tener un problema penal en la República Argentina y esa fue la forma en que pude recuperar finalmente la cuenta cuando quedaba apenas un día para que yo lo pudiera hacer. Y ahí ya no has tenido ningún problema. Bueno, esa es la quinta vez que me pasa, no es la primera. En Instagram es la quinta, en Facebook me lo han hecho por lo menos 6 o 7 veces y mi página de Facebook en este momento está hackeada, ¿sí? Ahora, lo que vos marcabas es muy importante, porque esto no le pasa a los militantes de la progresía, a los militantes de izquierdas, a los abortistas, a los feministas. ¿Por qué no les pasa? Bueno, Mark Zuckerberg lo dijo frente al Senado de los Estados Unidos hace algunos años, y es que en Silicon Valley son progresistas y están determinados a censurar las cuentas de los conservadores. ¿Has temido por tu vida? Bueno, sí, hay muchos lugares donde yo tengo que ir con guardaespaldas. Te pongo 2 o 3 ejemplos. Una conferencia en Mendoza hace unos años, irrumpe la policía antiexplosivos en mi conferencia y tiene que desalojar urgentemente a todos porque supuestamente habían bombas colocadas. Al final no había nada, pero digo, el estrés uno lo pasa. Segundo ejemplo, la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Fueron a verme alrededor de unas 3.000 personas. Para que más o menos hagas la comparación, Vargas Llosa ese año llevó, si mal no recuerdo, cerca de 1.000 personas, con todo el aparato multimediático del grupo Clarín atrás, yo solamente con redes sociales. Esa es la guerra de guerrillas que yo te estaba comentando antes, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, fueron más o menos 100, 120 revoltosos de izquierdas, feministas, LGBT, etcétera, a violentar a la gente. Incluso fueron con consoladores a pegarles a las personas con los dildos, como le llaman ellos, a las personas que estaban haciendo la fila para ingresar, y amenazaron con atacarme a mí, por eso también tuve que entrar con guardaespaldas. O por ejemplo, en Costa Rica yo tenía una conferencia en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la UNA, y el rector censuró la conferencia 2 o 3 días antes. Y bueno, se le hizo una demanda judicial, esto llegó hasta el Tribunal Supremo, fallaron a mi favor, se le dio una orden a la universidad de que abriera las puertas para que yo ingresara,
y ahí tuve que ir con guardaespaldas porque había un grupo minúsculo, pero muy revoltoso y muy violento de estudiantes que prometía quebrar el evento violentamente. Y te pongo un ejemplo más, que este es el más lindo de todos. En Perú, la San Marcos, la Universidad San Marcos, una universidad histórica de nuestro continente, pero muy tomada por las izquierdas. Fui a dar una conferencia, los grupos feministas amenazaron con incendiar el auditorio, ¿sí? Entonces yo fui con mis guardaespaldas, no míos, sino los que la organización puso, y quienes fueron a defenderme principalmente y se interpusieron frente al grupo de feministas que quería incendiar el auditorio, ¿sabés quiénes fueron? Grupos de transexuales. Y esto es muy interesante porque supuestamente los trans a mí me tienen que odiar y los homosexuales a mí me tienen que odiar y las mujeres a mí me tienen que odiar. Es mentira eso. Quienes fueron a defenderme de las feministas fueron grupos de 10 transexuales que consideran que lo que yo hago es bueno para ellos y que no es bueno para ellos que el poder político los manipule y los instrumentalice de